Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Así que muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Aquí tengo en este momento en línea a Andrés Steven Lucumí, Angie Valentina, Brian Andrés, Catalina, Cristian Mauricio, Daniel Esteban, Diana Melisa, Gabriel Alfonso, Gustavo Nicolás, Haider Steven, Yesebel Coronel, Jocelyn Valeria, Juan Miguel, Juan Sebastián, Caterine, Laura Isabel, Mayra Alejandra, María Fernanda, Nicole Daniela, Oscar Eduardo, Valeria, Víctor, Jason David. Así que ya tenemos pues un buen número para poder nosotros empezar. Muy bien, así que pues un saludo cordial a todos, muy buenos días. El favor de siempre, que de pronto si llegan a ver que se pierde el audio o algo, me lo hagan saber para corregir, porque a veces puede suceder que uno esté convencido que ustedes están escuchando todo y mentiras. Entonces, para que estemos ahí en la jugada y nos colaboremos en todos esos aspectos. Muy bien, nosotros ya a esta altura tenemos pues la oportunidad de ir teniendo muy presente los diferentes aspectos y lineamientos dentro de los temas pues que hemos ido tratando, ¿no? En primer lugar, hablamos en su momento acerca de su rol pues como estudiantes de tecnología. Ahí conocimos un poco lo que es como el alcance, la oferta de su programa académico, dentro de las consideraciones pues que se tienen en el mismo, que para ustedes desde luego pues son relevantes porque finalmente se trata de la formación de ustedes. Eso nos tomó pues allí un tiempito y de ahí salió pues un taller acerca de un guión, de acuerdo a un video pues que compartí en esa ocasión, que seguramente más adelante retomaremos algo al respecto porque pues la idea es que con los diferentes puntos que yo les voy, digamos, ilustrando, que les voy compartiendo, se conviertan más adelante pues en herramientas que podamos utilizar pues para ir definiendo un trabajo que en su momento les podré pues como ampliar. Luego de eso, entonces estuvimos pues mirando nosotros un capítulo relacionado pues con el tema de lo que es la administración, cuáles son digamos pues como sus principales características, a qué le llamamos nosotros pues administrar, ¿cierto? Eso pues conocimos por allí unas definiciones y yo les contaba hace 8 días que fue cuando ya le dimos pues como, por decirlo de alguna manera, como la parte final al tema, porque es un tema realmente bastante amplio, ustedes se van a dar cuenta de eso. En la medida pues que vamos avanzando y con lo que van viendo pues en otras asignaturas, que uno podría de pronto llegar a pensar que los aspectos pues que se estudian, que se analizan, son totalmente de pronto nuevos, ¿cierto? Y a la larga no. Ustedes recordarán que hace 8 días estuvimos centrándonos un poco en lo que es la revisión de algunas civilizaciones, de muchos, pero muchos años atrás, incluso hablando de civilizaciones que fueron pues muy reconocidas años atrás antes de Cristo, ¿sí? Y de acuerdo a todos esos factores que para nosotros pues pueden resultar allí como relevantes, como importantes para nosotros tener en cuenta y en consideración, entonces lográbamos pues observar que a pesar de que de pronto se había tenido un proceso de mucho tiempo, hay cosas que, digamos, se tomaron de esas civilizaciones, porque lo que yo les compartí fue un resumen realmente como es tratando de lo más relevante, y pues se siguen actualizando, o sea, se siguen utilizando mejor hoy día, ¿sí? La seguimos nosotros viendo pues en la actualidad, y eso es un hecho pues que para nosotros viene siendo desde luego importante, porque finalmente pues son aspectos que uno dice, caramba, ¿no? Interesante, pues como a pesar de los años, pues mire que
esos aportes han quedado allí, persisten todavía y se siguen pues utilizando considerablemente. Entonces, todo eso nos conlleva a poder, digamos, hoy seguramente en una segunda sesión, poder nosotros ir analizando, ir observando lo que tiene que ver pues con lo que es una empresa, ¿no? Lo que es para nosotros el concepto de empresa, cuáles son, digamos, las principales características que se presentan allí dentro de lo que se define, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, pues, desde luego relevantes, importantes, por muchos factores, por muchas situaciones, pues, que a la larga para nosotros, pues, resulten situaciones, pues, idóneas. Entonces sucede que dentro de esa percepción que uno va teniendo, pues vamos a dedicarle hoy un tiempo a esa parte, a mirar cuál es el concepto de empresa. Aquí tenemos un título nosotros donde nos dice pues el concepto de empresa, empresarios, emprendedores, intraempresarios, conocer de pronto un poco cuáles son como los tipos de empresa. Y por allí me gustaría más adelante incluso complementar con una información que en su momento preparé para una asignatura que dirijo de responsabilidad social, donde la misma yo la enfoco, digamos, en la parte de los conceptos y demás, para nosotros revisar lo que tiene que ver con el tema de las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Entonces, confiando que el tiempo nos alcance, entonces allí más adelante estaremos viendo pues unos aspectos que pueden ser importantes como para que ustedes los vayan conociendo de la relevancia, como yo lo llamo, que tiene la pequeña y mediana empresa para nuestro país, ¿sí? Porque uno encuentra que desde el punto de vista del porcentaje de la mano de obra calificada, ¿sí?, que está dentro de la edad laboral para digamos, mirar cuántas de esas personas ocupan un sitio en las pymes, el porcentaje supera tranquilamente el 80 y puede ser, pues no tengo cifras actuales, pero digamos en los momentos en que he logrado revisar cifras, es más del 70-80%, ¿sí? Entonces, mire, pues que eso es un hecho relevante, pero pues ahora hablaremos un poquito de ello, como digo yo, confiando pues que el tiempo nos alcance, que así sea. Entonces, aquí ya empezamos nosotros pues a hablar acerca del concepto de empresa. Y entonces sucede que pues como todo en la vida, uno empieza pues a encontrar allí algunas definiciones. Y la idea es como nosotros ir logrando ir desde lo general hasta lo particular con el propósito de tener presente los aspectos pues que finalmente sean relevantes, sean importantes dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues como idóneos y fundamentales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Por lo menos aquí dice algo, y es que a través de los tiempos, ¿cierto? Entonces la palabrita empresa dice que se ha usado con el significado de acción ardua que un individuo o grupo de individuos emprendedores realiza para llevar a cabo un intento, ¿cierto? O designio, ¿sí? Y sucede que para complementar aquí esto que dice de la acción ardua, para que nosotros vamos entendiendo, entonces dice que eso viene del latín ardus, que significa muy difícil, ¿sí? Muy difícil, ¿ya? O sea que cuando ya uno va entendiendo lo que representa la palabra, entonces ya uno sabe con esto que no estamos hablando de algo sencillo, que no estamos hablando pues de algo simple, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos en la tarea de lograr revisar la historia de cada empresa que logra al menos, independiente del tamaño, ¿no?, del número pues de empleados que tenga, independiente pues de las utilidades que le puedan asistir allí, si nosotros logramos de pronto mirar cada historia,
de una empresa que por lo menos haya completado 10 años de historia, pues 10 años de actividades. Seguramente nosotros vamos a encontrar una cantidad de factores, de hechos, donde quien la dirige o quien la fundó o las personas pues que están allí como encabezando las actividades de esa empresa, de esa organización, como dije yo ahora, independiente si es grande, si es pequeño, uno podría encontrar muchas situaciones, muchos hechos donde realmente la dificultad ha estado allí presente. ¿Sí? Esa es la situación. Finalmente, ¿quién es el doliente? Finalmente el doliente es quien funda la empresa. Finalmente el doliente es quien realmente se interesa pues porque esa empresa pueda, digamos, establecerse. Finalmente el doliente es quien se interesa por lograr ganar clientes. Finalmente el doliente es quien se interesa por fidelizarlos, ¿sí? Cuando hablamos de fidelizarlos es pues lograr que ya haya allí una clientela establecida, que sea una base, donde de acuerdo a lo que la empresa ofrece, sea el producto o el servicio según corresponda, entonces la empresa pues desde luego ya pueda tener unos ingresos que le permitan pues consolidarse, ¿cierto? Y aunque nosotros no vamos a hablar de legislación y muchas cosas que tienen que ver con todos los aspectos pues que van a ser, digamos, un requisito, una necesidad para poder fundar una empresa, para poder constituirla, uno se da cuenta que finalmente las empresas, pues digamos, siempre uno escucha que hacer empresa en Colombia no es tarea fácil por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, está la parte de los impuestos, ¿sí? Si ustedes de pronto son personas que siguen las noticias, hace un año ustedes todavía no tenían seguramente el plan de llegar acá. Hace un año cuando llegó el mes de marzo y ya se empezaba a ver pues el tema de la cuarentena pues que todos vivimos, entonces era una situación donde pues algunos empresarios reconocidos que manejan pues organizaciones muy grandes, que no son propiamente pequeñas y medianas empresas, decían que de pronto ellos podrían resistirlo 2 meses, porque ellos decían, no, una empresa grande que tenga un músculo financiero considerable puede seguramente resistir 2 meses. Representando eso, no sacar a los empleados, no retirarlos, pues. Representando eso, el hecho de no recibir ningún tipo de ingreso durante ese tiempo. Entonces, para poderlo resistir, porque si ustedes observaron, yo creo que en ninguna casa llegó, o sea, dejó de llegar el recibo pues de agua, energía, gas, internet, teléfono, televisión, todos llegaron siempre, todos. Y que yo me dé cuenta, por lo menos para el caso de Cali y de los alrededores, nunca hubo siquiera al menos una disminución en la tarifa o algo así. A mí me llegaba lo mismo, ¿sí? Y entonces esa era una situación pues que estas organizaciones pues también tenían que desde luego seguir, digamos, teniendo en cuenta pues como esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces ahí estaba la situación. Y también decían que una empresa de pronto no muy prestante desde el punto de vista pues de sus utilidades y demás, muy difícilmente podría resistir un mes, muy difícilmente. Entonces mire que cuando ya uno empieza a hablar de las empresas, pues hay empresas que de pronto uno ve pues como el resultado de la misma y uno dice, uy, este negocio es muy próspero y esta gente se mueve y tal cosa, pero detrás de eso hay muchas cosas, hay trasnochos, hay momentos donde de pronto quienes las han liderado, la fundaron, tuvieron que seguir de largo, derecho,
¿cierto? Sin ni siquiera de pronto parar para almorzar. Es decir, hay situaciones que se presentan y sin contar, por ejemplo, cuando ya se tiene que empezar pues, en esa búsqueda de la clientela, a tocar puertas, a ofrecer un servicio, no es fácil la tarea, ¿sí? No es fácil la tarea. Uno puede encontrar empresas que después de, o sea, de acuerdo a la administración que han tenido, pues han crecido en lo que uno podría denominar un tiempo récord, pero también hay empresas que de pronto, no queriendo decir que quien la ha liderado tal vez no haya sido responsable, de pronto el resultado no es igual, no es lo mismo, ¿cierto? Y todo es relativo, todo depende. Pero lo que ya podemos ir nosotros entendiendo acá es que desde luego lo que es el concepto de empresa, entonces es un concepto que encierra una dificultad. Y para complementar eso, miren lo que dice acá, dice, empresa es una acción difícil que se acomete para lograr algo que se desea. Aquí yo no lo tengo en la presentación, pero me parece que vale la pena compartirlo con ustedes. Normalmente cuando uno busca, o sea, uno tiene de pronto la oportunidad de leer información acerca de los empresarios asiáticos, hablemos pues coreanos, Corea del Sur, hablemos del caso de Japón, allí podremos ir metiendo también el caso de China, que en los últimos años pues se ha convertido en, bueno, ellos hace muchos años son líderes, vienen ejerciendo un liderazgo, pero digamos que cuando llegó el momento, hace algunos años en que ya empezaban a ocupar el segundo lugar a nivel mundial, desde el punto de vista pues de la economía, desplazando a lo que uno podría denominar como un monstruo, pues que durante muchos años estuvo en el segundo lugar como Japón. Entonces, pues allí las miradas, pues que siempre han estado en China, pues se han volcado con mayor fuerza, ¿no? Con mayor interés, algo apenas natural. Entonces, fíjense ustedes que normalmente en los empresarios asiáticos, ¿sí? De ese continente, de estos países, y eso que hay muchos más, podemos hablar de Tailandia y todo eso, Taiwán, perdón, en este caso. Podríamos entonces encontrar lo siguiente. Cuando ellos, digamos, inician una empresa, la empresa ellos la ven como un hijo, ¿sí? Entonces, pues no sé si alguno de aquí ya es papá o es mamá, no conozco el caso, pero por lo menos yo creo que para todos es claro que cuando se tiene un hijo demanda muchas cosas. Entonces, un hijo demanda alimentación, un hijo demanda medicina, un hijo demanda muchos cuidados, hay que estar, cuando se trata pues de un bebé o una bebé, hay que estar allí muy atentos, muy pendientes de su condición, de su estado. Este es un momento donde cuando el niño o la niña llora, pues hay que mirar, hay que tratar de identificar si llora por hambre o llora por otra cosa. Y las madres normalmente, pues así sean primerizas, como se les suele denominar, normalmente suelen pues como ir entendiendo eso y ir captando pues como esos aspectos que vienen siendo pues como muy importantes. Hasta el punto que, digamos, pues cuando ya esa criatura va creciendo y empieza a caminar y va teniendo más fuercitas y todo eso, entonces viene lo que tiene que ver con el momento de su formación pues académica. Entonces ya hay que meterlo al colegio. Entonces desde el primer momento también está la parte del vestuario que yo no la había indicado. Entonces hay una serie de cuidados, hay una serie de factores pues que normalmente siempre van a estar allí, ¿sí? Y dentro de todos esos aspectos que vienen siendo relevantes, que vienen siendo fundamentales para tener en cuenta, para tener presente, entonces está la situación donde también uno puede ver que el niño, bueno, ya no el niño, ¿no? El joven o la joven pudo llegar a su mayoría de edad, pero todavía sigue dependiendo.
¿sí? Sigue siendo dependiente porque seguramente al llegar a los 18 años, cuando ya se le considera pues un ciudadano que incluso puede ya trabajar y todas estas cosas, entonces tal vez por encontrarse en un estado de formación académica como en el que están ustedes en este momento, pues se puede entender que sigue siendo todavía dependiente de la casa. Entonces, los empresarios asiáticos normalmente ven una empresa así. O sea que ellos son conscientes que no se puede esperar que una empresa que apenas se está formando, que una empresa que apenas está en un proceso de crecimiento, se le puedan demandar muchas cosas. Todo lo contrario con lo que normalmente ha sido pues nuestra cultura, que en nuestra cultura las personas muchas veces inician hoy una empresa, pero ya quieren que al cabo de un tiempo corto ya la empresa ya le esté dando pues para el carro, la casa. La otra vez se decía mucho esto, carro, casa, becas, era una expresión muy nuestra porque incluso en su momento habían algunos comerciales de televisión que ofrecían cosas así, carro, casa y beca. Eso yo no lo olvidé, estoy hablando de la televisión de los años 80, ¿sí? Pero así pasaba. Entonces, normalmente en nuestra cultura pasa mucho eso, ¿sí? Muy pocas personas tienen de pronto la claridad de que al iniciar una empresa, pues es un paso a paso, ¿sí? Y es un proceso. Y dentro de ese proceso, pues pueden pasar muchos años para que la empresa se logre pues consolidar y demás. Pero también está, desde luego, pues el esfuerzo, el sacrificio, lo que la persona en sí, pues digamos, pueda realizar, porque, como les digo, son aspectos pues que se tienen que tener muy presente, muy en cuenta, por las diferentes circunstancias que sean al momento de generar una empresa. ¿Me hago entender? Entonces, uno podría incluso eh, tener la situación de nosotros empezar pues a conocer historias y ante esas historias y o testimonios, seguramente es mucho lo que vamos pues a lograr encontrar como aportes de acuerdo pues a lo que se presenta allí. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Aquí dice que, por ejemplo, cuando se habla de esa acción ardua o difícil, en la que me he centrado un poco explicándoles casos a ustedes, para la empresa, eso se puede referir, lo incluye aquí como cualquier tipo de actividad humana, como lo puede ser la construcción de una carretera, de un edificio, la organización de un negocio, una campaña militar, una expedición científica, un propósito político, una exploración en la selva, una investigación tecnológica y muchas otras. ¿Por qué razón? Porque seguramente en ocasiones ustedes han logrado escuchar que algunos dicen, no, estamos en la empresa, hemos emprendido, digamos, la actividad donde ya pues estamos en la elaboración o construcción de este edificio y eso está proyectado terminarlo dentro de un año con todas sus instalaciones eléctricas, con las adecuaciones pues de los baños, ya teniendo pues los pisos instalados, puestos, las baldosas, bueno, todo eso, ¿sí? O la cerámica, como se le quiera pues llamar. Entonces, eso también, así no sea el concepto pues de una organización, muchas veces a eso también se le conoce como empresa o se le llama así. Entonces, allí desde luego, pues puede haber diferentes objetivos dentro de lo que nosotros estamos hablando. Y dentro de estos objetivos, pues está, digamos, un bien social, ¿cierto? Un bien en este caso económico, un bien desde luego político, o sencillamente porque la persona incluso puede tener incluso hasta un hobby y que lo relaciona pues con la palabrita aquí de curiosidad y entonces dentro de eso emprende ese asunto. Entonces puede ser que en sus ratos libres tiene un buen tiempo y dijo, no, yo voy a aprovechar este tiempo y vamos a ver cómo me da con esto. Y empieza así, digamos, a emprender cosas y demás. Entonces, esos pueden ser aspectos realmente muy importantes.
muy relevante dentro de lo que se va a presentar para una organización, ¿sí? Entonces, esa es la situación que pues ya uno puede empezar a tener, digamos, en cuenta. Y eso está bien, ¿sí? Entonces ahí vamos estableciendo nosotros pues algunas diferencias. Pero el asunto es que de todas maneras, para ir teniendo, digamos, pues presente, para ir teniendo, digamos, desde luego en cuenta, entonces está el detalle donde pues ya llega el momento de mirar de esa sociedad industrial, que es lo que pues ya nos vamos a centrar en ello poco a poco. Entonces fíjense que aquí dice que la sociedad industrial se ha apropiado del vocablo empresa, ¿sí? ¿Ya? De tal manera que esto sirve para denominar una actividad humana que se encamina a la producción de bienes, ¿sí lo ven? Producción de bienes y la prestación de servicios. ¿Ok? Eso es una empresa. Ya hablando en términos de lo que ocurre dentro de la sociedad industrial. ¿Listo? Para que se tenga pues presente eso, para que se tenga en cuenta. ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, pues, lo que ocurre con el término de la empresa, para que lo tengamos pues nosotros allí en consideración. Entonces, ese es un aspecto realmente pues muy importante por todo lo que implica allí. Entonces, como ya estamos hablando de la sociedad industrial que se ha apropiado de dicho vocablo, de dicha palabra, con el propósito de que esa actividad se encamina, como bien lo dice allí, a la producción de bienes y a la prestación de servicios. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Pues que eso tiene un significado, ¿no? Entonces, dice que pues significa producir, que se negocia o hacen pues los negocios como corresponda. Eso ya significa comercializar, eso ya significa también organizar servicios, ¿sí? Entonces, de todas maneras, aquí, como ya estamos hablando dentro de la sociedad industrial, nosotros tenemos que tener muy presente que también eso conlleva una dificultad, conlleva un riesgo. Ustedes no han llegado a escuchar esos testimonios de personas que dicen eh, que, pues, digamos, a lo largo de su vida han tenido la situación donde, pues, muchas veces han fracasado, ¿sí? Pero lo interesante es que a pesar de esos momentos de dificultad, siguen esforzándose, siguen luchando. Y lo interesante es que cada dificultad que han tenido la convierten en una fortaleza porque aprenden de la experiencia, ¿sí? Aprenden. Eso es lo importante. Eso es lo que pues a uno también le corresponde, aprender. Ese es un aspecto pues que me parece que es crucial, relevante dentro de los aspectos pues que uno puede ir, digamos, como teniendo en cuenta, ¿ya? Entonces pues ahí está, como para uno tenerlo pues en consideración, y eso está bien, como digo yo. Bueno, entonces sucede que, pues como es de esperar, esas actividades de tipo industrial para elaborar algo, prestar un servicio, sacar al mercado un producto, según lo que sea, pues ya hemos venido observando que se requiere pues de esfuerzo, de valor y una voluntad que va a estar expuesta al riesgo. ¿Listo? Entonces digamos pues como la situación que digamos se tiene allí. Entonces todo eso que se presenta dentro de una organización, sea una organización grande, sea una organización pequeña, sea una organización mediana, entonces a eso ya se le va llamando pues empresa. ¿Listo? Ah, sí, voy para la empresa. No, yo tengo una empresa, ¿sí? Y eso puede ser, como les digo, pequeño,
grande, mediano, pero así es como ya se va a identificar. Entonces, esos son aspectos que para nosotros vienen siendo desde luego importantes. Entonces aquí, antes de nosotros ver un video que, pues es un video que habla en un amplio porcentaje de una realidad, digamos, ibérica de España, me pareció muy importante pues por las definiciones, cómo las plantea y complementa algo que vamos a ver aquí a continuación. Porque aquí vamos a hablar un poco de la tipología empresarial para ir estableciendo pues como unas categorías, ¿cierto? Una clasificación y entonces pues vamos a mirar qué tipo de empresa uno puede identificar, cuáles son digamos pues como algunas de sus características. Una vez veamos eso, revisamos pues el video que les digo y ahí miramos a ver con qué tiempo contamos pues para ver si alcanzamos a revisar la parte de la relevancia pues de las pequeñas y medianas empresas, que me parece que es un factor fundamental. Entonces aquí dice, ¿no? Dentro de esa clasificación hablamos de por su origen. Entonces sucede que desde el punto de vista del origen, pues uno puede encontrar empresas públicas, podemos encontrar empresas privadas y también podemos encontrar empresas reconocidas como de economía mixta, donde entonces dentro de eso se presenta la situación donde pues reciben dinero público y dinero privado, ¿sí? Capital público y capital privado. Entonces, digamos pues como la situación que se va presentando pues allí para tener digamos en cuenta. Muy bien, aquí dice que las públicas se crean por la autoridad del Estado, la pena normal. Las privadas se crean por voluntad de los particulares en uso del derecho natural conocido como libertad de iniciativa o libertad de empresa. Ustedes, si así lo consideraran, en la actualidad pueden, digamos, iniciar una empresa y hacer todo el proceso pues de legalizar la misma para que tenga reconocimiento y toda la cosa. Nada se lo va a impedir, ¿cierto? Entonces allí están digamos pues como los aspectos pues que se tienen allí. Y aquí dice que las de economía mixta, cuando su administración de sus bienes participa tanto el Estado como personas privadas. Entonces fíjense que ahí ya uno empieza a ver pues las diferentes situaciones que se van digamos presentando dentro de todas estas consideraciones que de alguna u otra manera pueden ser vistas como algo pues digamos relevante, ¿no? Para tener en cuenta. Siguiendo pues con la clasificación, uno también puede hablar de empresas desde el punto de vista de su misión u objetivos. Entonces uno puede empezar a distinguir empresas que sean industriales, comerciales, de servicios, porque pues cada empresa tiene un fin, cada empresa va a tener un modelo de negocio, cada empresa va a lograr entonces dentro de lo que oferta ir a un sector de la economía. Normalmente pues siempre que se habla del sector uno habla de una pirámide, ¿no? Entonces esto viene estando aquí de abajo hacia arriba. Y entonces en esta base de la pirámide, si nosotros hablamos de estratos, entonces podemos ubicar los estratos 1 y 2, que son digamos donde se encuentran la mayoría de las personas, y ahí va subiendo, ¿no? 3, 4, 5, 6, que son pues digamos como la menor cantidad, y hay empresas pues que dentro de su oferta, seguramente su modelo de negocio está establecido para, digamos, fidelizar la base, o sea, los estratos 1 y 2, algunas de pronto dentro de lo que ofertan, entonces consideran que esto sea posible para los que están, digamos, o sea, en toda la pirámide, o los que están en la parte más arriba. Bueno, eso la verdad depende, pero digamos que son las situaciones
se pueden tener en cuenta, y entonces esas, digamos, todos los detalles que vienen siendo pues para nosotros importantes dentro de los aspectos pues que tienen que estar allí. Entonces mire pues todo lo que uno puede ir encontrando acá. Está también como otra categoría que dice por el destino de sus recursos y de sus utilidades. Entonces ahí ya uno hace una clasificación donde uno identifica pues empresas con ánimo de lucro o empresas sin ánimo de lucro. Por ejemplo, ustedes hoy día son estudiantes de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales. Y ustedes ya logran identificarla como una institución de educación superior, ¿cierto? Eso ya está claro. Y si ustedes de pronto averiguaron inicialmente antes de ingresar, entonces saben que esta es una institución que tiene una historia de más de 40 años, alrededor de 46 años, que ya seguramente va para los 47 o ya los cumplió, no tengo muy presente ahora. Pero el asunto es que dentro de estos aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, entonces uno encuentra allí que hay desde luego pues factores, que hay situaciones que pueden ser, digamos, determinantes, ¿sí? Por A, B, C, D, por lo que sea. Entonces, el asunto es que pues lo que uno ya va teniendo allí presente, lo que uno ya va teniendo en cuenta es que una institución como esta, el Estado, dentro de los aspectos legales, estas instituciones tienen que ser empresas sin ánimo de lucro, ¿sí? En otras palabras, todo lo que la organización, como en el caso del Centro Colombiano, reciba en utilidades, tiene que reinvertirse para el bien de toda la comunidad estudiantil, digamos, pues los que trabajamos aquí internamente, bueno, todo eso, ¿sí? Esta es una situación pues que hay que tener en cuenta. Ya las que son con ánimo de lucro, pues claro, pues ya digamos, pues sus utilidades seguramente algo servirá pues para la misma empresa, desde luego, porque pues alguien que administre bien, mire lo que estamos diciendo ahora de la cultura asiática. Entonces, el asunto es que seguramente ellos lo que van ganando lo reinvierten, pero también, de todas maneras, hay que tener en cuenta pues que algunas de estas utilidades, de acuerdo al porcentaje que se establezca, pues ya pueden ser, digamos, utilizadas para otros fines que no propiamente sean pues para la misma empresa, porque es una empresa con ánimo de lucro y entonces pues ya es un negocio propiamente establecido, un negocio dicho y con base en eso pues ya la gente quiere pues ya tener una mejor condición y eso es apenas natural, ¿ya? Lo que se tiene allí. Siguiendo con esta topología, entonces encontramos algo que dice por el tipo de aportes, recursos y participación de sus miembros. Entonces, dentro de esto se habla de sociedades de personas y sociedades de capital y combinaciones de personas y de capital, ¿sí? Entonces es cuando ya uno empieza pues a encontrar de pronto pues como ya dentro de la organización uno puede hablar de una junta, la junta administrativa, según sea el caso, se puede hablar pues digamos de los socios, y eso se puede complementar con lo que dice allí abajo, donde habla de por su régimen jurídico, que en este caso ya establece una sociedad anónima, una sociedad limitada, sociedad en comandita, sociedad de hecho, que ahora incluso de estos términos que estamos viendo acá, el video que vamos a ver nos va a explicar y nos va a ampliar pues con mayor detalle lo que se está viendo allí. Entonces ahí vamos a hacer pues como una esperita para poder ver lo que nos va a decir. También está lo que tiene que ver por su tamaño, ¿sí? Entonces, incluso en la información que les voy a compartir sobre las PYME, nosotros vamos a encontrar que desde hace ya un tiempo relativamente corto, me parece que fue en este gobierno actual que tenemos, ahí vamos a mirar, cuando lo logremos pues observar,
Entonces, hay como una nueva clasificación de pequeñas y medianas empresas de acuerdo a lo que son sus utilidades, porque en principio se consideraba pues de acuerdo al número de empleados. Pero ustedes saben que de acuerdo al objeto de la empresa, usted puede tener que una empresa está conformada por una sola persona, su fundador, y dependiendo de su modelo de negocio, esa empresa puede ser muy rentable en comparación con algunas que lleven años y que tengan incluso varios trabajadores. Eso se puede dar. Y hoy día yo creo que para ustedes no es extraño encontrar muchos ejemplos en la red, ¿cierto? Cuando yo les dije en la primera sesión lo de el programita de donde están pues los tiburones, ¿sí? Donde yo les compartí el enlace allí en la primera unidad y que pues espero que estén viendo allí para que de pronto tomen nota, vayan aprendiendo. Uno aprende mucho allí, ¿sí? Y me parece que es un buen aporte y sobre todo las ideas y bueno, cuando ya se negocia. Entonces uno de cada caso toma cosas interesantes. Entonces, el asunto es que dentro de lo que uno muchas veces observa es que hay personas que ya vienen con muchos años impulsando esa empresa, ese negocio. Y mire que allí dentro de lo que nosotros hablábamos del esfuerzo, ¿cierto? Ahí hay un esfuerzo, o sea, hay una búsqueda de ampliarse, hay una búsqueda de mejorar, hay una búsqueda para estabilizar la empresa, porque también hay que tener en cuenta que uno no se puede dormir. De pronto, habrán casos de empresas donde entonces uno puede encontrar que tal vez llega un momento en que como que no hay que hacer tanto esfuerzo y ella como que solita, ¿cierto? Como que solita. Eso es como el caso pues, de lo que estamos hablando de los asiáticos. Seguro ya la empresa llegó a su mayoría de edad y llegó a su momento de independencia, ¿cierto? Como lo que le pasa o nos pasa a nosotros, que llega un momento en que ya nos independizamos totalmente de la casa de papá y mamá o de la pudiente que envió por nosotros y ya uno empieza a sostenerse por sí mismo y todas las cosas. Entonces, hay empresas que desde luego puede suceder eso, pero también hay otras que, a pesar de que estén consolidadas, uno tiene, o sea, quienes están allí a cargo tienen que estar siempre pendientes porque si descuidan el negocio, entonces la empresa, así como hoy está bollante, mañana puede estar en una condición distinta. ¿Sí? Entonces, no hay razón por la cual descuidarse. Entonces, desde el punto de vista del tamaño, fíjense chicos y chicas que ahí encontramos pues empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña y microempresa, ¿sí? Entonces es lo que pues ya uno ahí ya puede clasificar lo que son las pymes, que pues como les digo más adelante hablaremos un poquito de eso. También encontramos dentro de la clasificación algo que nos dice por el ámbito territorial de su actividad. Entonces hablamos de las empresas locales, empresas regionales, empresas nacionales, empresas multinacionales, etcétera, que son, digamos, los aspectos que en un momento dado pues, se pueden presentar. Porque desde luego, esas, digamos, pues como las consideraciones que se van teniendo pues allí. Entonces, desde ese punto de vista, mire que con esos tipologías que encontramos allí, entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir? Pues en este caso, porque esto ya deja parte de lo que estamos tratando, dice, toda empresa supone una estructura organizacional, ¿sí? Que en este caso reúne y combina varios factores. Entonces, el trabajo, el capital, que son, digamos, propiamente agentes de la producción y que van en pro pues, de la organización, ¿sí? Aquí dice que el trabajo interviene en forma diferenciada, porque hay trabajo que se desarrolla por medio de tareas, funciones de creación, ¿sí? La planeación, el mando, la ejecución y pueden entrar otros. Entonces, claro, usted ve que hay empresas donde, pues como es de esperar, cada persona que la conforma tiene un rol diferente. Puede ser que dentro de algunos departamentos uno logre encontrar
más de dos personas o mínimo dos, pues que se encarguen del mismo rol. Eso depende, pero normalmente pues es apenas habitual que se tenga pues allí eh, las diferentes funciones que van a ejecutar. Incluso una vez se encuentre, y ustedes seguramente se van a dar por enterados de ello, que hay trabajos propuestos de compañeros de ustedes, hablando pues de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, donde cuando identifican empresas o incluso empresas familiares, donde de pronto la empresa lleva 1 año, 2 años o un poquito más, pero que de pronto no ha tenido todavía un orden. Entonces, si de pronto se interesan por hacer un trabajo de grado que les dé la oportunidad de ya luego pues de obtener su título y demás, proponen incluso trabajos donde pues la idea es organizar esas empresas y entonces hacen mapas de procesos y con el propósito pues, de que dentro de los que conforman la organización puedan entonces tener unos roles y eso les va a dar un orden y se supone que con ese orden la empresa no solamente se ve beneficiada, sino que incluso puede empezar hasta crecer, ¿sí? Entonces esos son aspectos que desde luego para nosotros vienen siendo pues importantes. Entonces por aquí viene el video, vamos a escucharlo que estamos dentro del tiempo todavía para poderlo escuchar. Me toca dejar de proyectar por un instante para activarles a ustedes que lo puedan escuchar, ¿sí? Aquí habilito lo del sonido y entonces me dicen si el mismo se puede escuchar, que es evidente. Voy a ampliar aquí. Entonces, préstenle toda la atención porque allí vamos a tener la oportunidad de ampliar esa categorización que ya se había dicho, pero me interesa mucho que le presten toda la atención a las definiciones, ¿vale? Entonces vamos a escucharlo. Hoy vamos a hablar de los tipos de empresas que existen y sus características. Pero antes hay que saber diferenciar estas dos palabras: persona física y persona jurídica. La primera es todo ser humano con capacidad de obrar, es decir, las personas. Y la segunda es toda institución pública o privada con capacidad de obrar, es decir, una empresa o sociedad. Una vez aclarado esto, pasamos a ver los tipos que hay en cada clase. Como persona física están empresario individual, comunidad de bienes y sociedad civil. Como persona jurídica tenemos sociedad colectiva, sociedad limitada nueva empresa, sociedad anónima, sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria por acciones, sociedad laboral, sociedad cooperativa y sociedad agraria de transformación. Primero te voy a poner una leyenda para que sepas los datos que te voy a dar de cada tipo de empresa. Descripción. Te explicaré brevemente el tipo de empresa de que se trata. Número de socios. Es el número de personas necesario para constituir esa empresa. Responsabilidad. Es la manera de responder los socios a las deudas de la empresa. Capital. Es la aportación económica que se necesita para formar esa empresa. Fiscalidad. Frente a Hacienda, el tipo de trámite que deben hacer los socios anualmente. Y siglas. El nombre que debe llevar la empresa si eliges esa modalidad. Aquí arriba os pongo el esquema para que no os perdáis en las explicaciones, ya que hay muchos tipos diferentes. Dentro de la persona física empezaremos por el empresario individual, que es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo. Número de socios, 1. Responsabilidad, ilimitada. Responde con su propio patrimonio. Si está casado, también puede afectar al cónyuge, por eso hay que tener en cuenta el régimen económico que rige el matrimonio. Actualmente existe el empresario de responsabilidad limitada, que protege parte del patrimonio del empresario en caso de quiebra.
Según la norma, la vivienda habitual queda a salvo siempre que no haya habido fraude o negligencia grave y que su valor no supere los 300.000 euros. Capital. No hay mínimo. Fiscalidad. IRPF. Siglas. El nombre del empresario o nombre comercial elegido por éste. El siguiente es la comunidad de bienes, que se constituye cuando la propiedad de un bien o derecho pertenece a varias personas y forma parte de una actividad empresarial realizada en común. Se podría decir que es la forma más sencilla de asociación entre autónomos. Número de socios, 2 o más. Responsabilidad, ilimitada y solidaria. Responden con sus propios bienes y se respaldan unos a otros. Capital, no hay mínimo. Fiscalidad, a partir de enero de 2016, las comunidades de bienes con carácter mercantil tributan el impuesto de sociedades. Siglas, nombre de la empresa más las siglas CB, es decir, Comunidad de Bienes. La siguiente, la sociedad civil. Es un contrato por el que dos o más personas ponen en común capital, con propósito de repartir entre sí las ganancias. Número de socios, 2 o más. Responsabilidad, ilimitada y personal. Responden con los bienes de la empresa, pero si no llega para pagar la deuda, lo hacen con sus bienes personales. Capital, no hay mínimo. Fiscalidad, a partir de enero de 2016, las sociedades civiles con carácter mercantil tributan el impuesto de sociedades. Siglas, nombre de la empresa más las siglas SC, es decir, Sociedad Civil. Ahora vamos a ver las empresas como persona jurídica. La primera, la sociedad colectiva, es donde todos los socios se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales. Número de socios, 2 o más. Responsabilidad, ilimitada. Responden de manera personal y solidaria entre ellos y subsidiaria respecto a la sociedad. Capital, no hay mínimo y pueden aportar dinero o trabajo. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de uno, algunos o todos los socios y las siglas CIA, es decir, compañía. La siguiente es la sociedad limitada, que es en la que el capital social, que estará dividido en participaciones sociales indivisibles y acumulables, estará integrado por las aportaciones de todos los socios. Número de socios, 1 o más. Responsabilidad, limitada al capital aportado. Capital, mínimo 3.000 euros. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de la empresa más las siglas SL, es decir, Sociedad Limitada, o SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La siguiente es la Sociedad Limitada Nueva Empresa, que es una especialidad de la Sociedad Limitada. Tendrá como objetivo social todas o alguna de las siguientes actividades: agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial, turística, de transportes, de comunicaciones, de intermediación, de profesionales o de servicios en general. Número de socios, máximo 5. Responsabilidad, limitada al capital aportado. Capital, mínimo 3.000 y máximo 120.000 euros. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, 2 apellidos y nombre de un socio más un código único que te asignarán más las siglas SLNE, es decir, Sociedad Limitada Nueva Empresa. La siguiente, la sociedad anónima, es en la cual el capital social, dividido en acciones, está integrado por las aportaciones de los socios. Número de socios, 1 o más.
Responsabilidad limitada al capital aportado. Capital mínimo 60.000 euros. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de la empresa más las siglas SA, es decir, sociedad anónima. La siguiente es la sociedad comanditaria simple, que se define por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo, y de socios comanditarios que solamente aportan capital. Número de socios, 2 o más. Responsabilidad, aquí hay que distinguir dos tipos de socios, colectivos y comanditarios. Los primeros tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, y los segundos solo limitada. Capital, no hay mínimo. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de los socios más las siglas CIA o S.com, es decir, sociedad comanditaria. La siguiente es la sociedad comanditaria por acciones, cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Número de socios, 2 o más, y al menos uno tiene que ser colectivo. Responsabilidad. Aquí también distinguimos entre socios colectivos y socios comanditarios. Los primeros responden de manera ilimitada y los segundos de manera limitada. Capital mínimo 60.000 euros. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de los socios más las siglas S.com.por.A, es decir, sociedad comanditaria por acciones. La siguiente es la sociedad laboral, en la que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores, que prestan en ella servicios retribuidos de forma personal y directa, y cuya relación laboral es por tiempo indefinido. Número de socios, 2 o más. Responsabilidad, limitada al capital aportado. Capital, tenemos que distinguir entre sociedad limitada laboral, SLL, y sociedad anónima laboral, SAL. La primera tiene un mínimo de 3.000 euros, dividido en participaciones, y la segunda un mínimo de 60.000 euros, dividido en acciones. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de la empresa más las siglas SLL, Sociedad Limitada Laboral, o SAL, Sociedad Anónima Laboral. La siguiente, la sociedad cooperativa, está constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático. Número de socios. Aquí distinguimos entre primer grado y segundo grado. La primera con 3 o más socios y la segunda con 2 o más socios. Responsabilidad limitada al capital aportado. Capital fijado por los estatutos. Fiscalidad, impuesto de sociedades. Siglas, nombre de la empresa más S.coop, es decir, sociedad cooperativa, más una letra, que es la inicial de la provincia donde está la empresa. Y por último, tenemos la Sociedad Agraria de Transformación. Estas son sociedades de finalidad económico-social en orden a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. Número de socios, 3 o más, y pueden ser socios las personas físicas titulares de una explotación agraria y los trabajadores agrícolas, y las personas jurídicas que persigan fines agrarios, con la condición de que el número de socios individuales será siempre superior al de socios personas jurídicas. Responsabilidad. Responderá primero con el patrimonio social y subsidiariamente los socios de forma mancomunada e ilimitada. Capital, fijado por los estatutos. Fiscalidad, impuesto de sociedades.
Siglas, nombre de la empresa más las siglas SAT, es decir, Sociedad Agraria de Transformación. Estos son los tipos de empresas más importantes que hay y sus características. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda. Bueno, entonces fíjense que allí nosotros encontramos pues una clasificación muy importante, muy interesante, desde luego. Pero yo también tengo acá un enlace que voy a abrir aquí en este momento, confiando que no haya ningún problema. Igual en caso tal, pues lo tengo ahí ya va a abrir, ya se lo voy a, aquí ya abrió, listo, ya se lo voy a presentar a ustedes. Entonces, lo interesante del enlace es que, miren el título que tiene ahí, tipos de empresas en Colombia, ¿sí? Entonces vamos nosotros a verificar cómo es que está esto clasificado pues aquí para el país, de acuerdo a lo que en este momento venimos nosotros pues tratando. Así que vamos a revisar el enlace, este es, ¿listo? Entonces, me pareció que era mejor presentárselos a ustedes así directamente desde la página. Y miren ustedes que esto es una información relativamente nueva, 11 de octubre del año 2017. Y aquí nos dice lo siguiente, ¿no? En Colombia existen varias formas jurídicas de crear una empresa. Como es normal, en la mayoría del mundo, cuando el creador del proyecto tiene definida la idea, deberá puntualizar si contar con un número de socios en específico o si por el contrario es un proyecto que puede emprender solo. En cualquiera de los casos, las empresas comerciales o empresas unipersonales están reguladas por el Código de Comercio de Colombia, ¿listo? Para que vayan tomando nota. Aquí dice otro aspecto que también es importante. Dice, para la creación de una empresa unipersonal o de forma individual, la Cámara de Comercio de Bogotá, en este caso, pues, explica que el empresario que quiera poner su negocio propio en marcha de manera individual tiene tres formas de registrarlo. Entonces, le da las opciones que son persona natural comerciante, empresa unipersonal o la otra que es sociedades por acciones simplificadas, que son, digamos, las famosas SAS, que de pronto ustedes han visto muchas veces en algún nombre por ahí aparece SAS al ladito, ¿no? Eso es algo pues como relativamente nuevo. Pero entonces vamos a revisar lo que dice para cada caso. Entonces, miren, para la persona natural comerciante, dice, el comerciante es la persona que trabaja de manera habitual y profesional alguna actividad que la ley lo considere como mercantil. Si decides emprender de esta manera, tendrás que responder por las obligaciones que se deriven del desarrollo de tu negocio y todas sus responsabilidades. Para esto deberás inscribirte en el Registro Único Tributario, el RUT, y realizar tu inscripción en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio que te corresponda, en la que presentarás el Registro Único Empresarial, RUE. ¿Listo? Ese es un caso. El segundo caso es empresa unipersonal. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros allí? Dice, este tipo de empresa tiene una entidad distinta de quien la crea. Cuando creas una empresa unipersonal, es porque parte de los activos de la empresa van destinados a un capital y esta debes constituirla por medio de un documento privado ante la Cámara de Comercio o notario. El documento de constitución deberá presentar el nombre, el documento de identidad, el domicilio del empresario, la razón social de la empresa, el domicilio de la empresa y mencionar las actividades de la empresa, el monto capital, la forma en la que se administrarán los bienes y de qué manera será el porcentaje de sustracción para el capital de la empresa. Miren pues todo lo que se va dando allí. Vamos a mirar lo que dice acerca de las sociedades
por acciones simplificadas, las SAS. Entonces dice, este tipo de empresa reúne las características para ser el modelo constitutivo que se impondrá en los años siguientes, ya que puede constituirse por una o varias personas. En esta se deberá realizar un documento privado que se registrará en la Cámara de Comercio. Los accionistas solo responderán por el monto que hayan aportado. Su duración es indefinida y el objeto social podrá ser indeterminado. Podrá denominarse como indeterminado el objeto social. No es necesaria la revisoría fiscal ni la junta directiva y los socios se verán ordenados por sus responsabilidades laborales y fiscales, ¿ya? Entonces ahí hay varios aspectos y de acuerdo a lo que está indicado allí ya uno puede entender por qué de pronto vemos pues muchas veces esa denominación allí en algunas de las empresas pues que uno logra ver pues en la calle, que uno se va enterando pues allí por algunos otros. Entonces luego dice que para la creación de una empresa por 2 o más personas existen 5 modalidades de registro que la ley colombiana permite. Aquí vienen los siguientes, habla de la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada LTDA, sociedad en comandita simple y sociedad comandita por acciones, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar qué es la sociedad colectiva. Dice, vea, es entre 2 o más socios que serán solidarios, limitados y subsidiarios con sus obligaciones. Para ese tipo de empresa es necesario que exista la profunda confianza entre los socios, ya que la administración puede recaer en ellos mismos o delegarla a un tercero. En este tipo de empresa, la ley no determina un monto mínimo ni máximo de capital para su constitución y se nombrará con el nombre de uno de los socios y la terminología y compañía y hermanos o hijos, ¿sí? Entonces, también una vez se encuentra pues eso dentro de la denominación de las empresas. Sociedad anónima. Entonces, para una sociedad anónima, ¿qué encontramos nosotros? Dice, es la representación más utilizada, ojo, por las medianas y grandes empresas. Se compone mediante escritura pública de 5 o más asociados, quienes responden exclusivamente por el monto de sus contribuciones. El capital estará figurado en acciones del mismo valor. En el momento de la constitución se debe indicar el capital autorizado, suscrito, dice entre paréntesis, no debe ser menos del 50% del capital, y pagado, que el cual no debe ser menos del 33% del capital suscrito. Sociedad de responsabilidad limitada LTDA. Se realiza en escritura pública con 2 socios como mínimo y miren, 25 socios como máximo, que se responsabilizan según sus acciones. En algunos casos, de acuerdo a los artículos 354, 355 y 357 del Código de Comercio, el compromiso de los socios será solidario e ilimitado. Esto pasará si en la razón social no está incluida la palabra limitada o su abreviación. Viene el de la sociedad en comandita simple. Les dice, a diferencia de las anteriores, este tipo de empresa es constituido por escritura pública entre uno o varios gestores y uno o varios socios comanditarios o capitalistas, ¿sí? Los gestores serán solidarios y limitados según las operaciones y los capitalistas serán responsables según sus aportes. De esta manera, los gestores administran la empresa y los capitalistas aportan el capital. Y la que se identifica como sociedad comandita por acciones dice lo siguiente. Está constituido por una escritura pública. En ella se verán reflejados 1 o más socios gestores y 5 socios capitalistas como mínimo. Dice, la responsabilidad de obligaciones de los socios es igual que en la sociedad en comandita simple y el capital se figura en acciones del mismo valor.
Luego de conocer estos tipos de empresas, pues como se pregunta allí, ¿cuál va a ser pues, la propia? ¿No? Eso es, digamos, en comparación cuando ya uno tiene la posibilidad de contar, ya sea como empresario o de pronto en un lugar donde ya uno trabaja. Entonces, fíjense que pues allí es mucho lo que uno puede empezar entonces a identificar sobre esos tipos de empresas. Es algo pues que allí por lo menos iremos ampliando porque desde luego es algo pues que es importante. Ahí nos hace falta hablar, hacer un análisis en relación a estas empresas que en el último tiempo pues tienen que ver con el acceso a la red, lo cual viene siendo muy relevante. Pero acá, ya habiendo visto esto, entonces viene la parte donde vamos a mirar algo que yo ya les había pues compartido, que les iba a decir, aprovechando que el tiempo parece que sí me está alcanzando hoy, que es lo relacionado con las pymes en el país, ¿sí? La relevancia, yo le llamé a esto relevancia de las pymes en Colombia. Esta fue una presentación que hice el año anterior para una asignatura que tengo de responsabilidad social, como les estaba diciendo previamente. Y sucede que, pues, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo desde luego pues relevantes, importantes, determinantes, por todas las situaciones pues que uno va, digamos, identificando y encontrando allí, pues aquí hay unos datos que pueden ser de utilidad. Entonces, vamos a mirar por qué pues se considera de mi parte como una relevancia. Entonces, aquí expreso yo actualidad de las pymes. Eh, Sucede pues que las pymes son realmente muy importantes para la economía del país. ¿Sí? Ya se los dije. Sucede que cuando uno mira el total de personas que están habilitados como la fuerza laboral del país, pues estas pequeñas y medianas empresas normalmente representan de esa fuerza laboral un porcentaje grande, lo cual significa que ese 100% será normal encontrar que más del 80% trabajan en una pyme. ¿Sí? Eso es algo pues natural. Entonces, el asunto es que dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo desde luego pues importantes, que vienen siendo pues relevantes, ahí se van dando pues como esas situaciones. Entonces dice aquí que después de los 90, entiéndase los años 90, se reconoció que en Colombia existía gran cantidad de pymes, mira allí, desconocidas y dispersas, que no tenían ningún tipo de protección o ayuda, y no obstante estaban contribuyendo sustancialmente al Producto Interno Bruto de la nación. O sea que bueno, de hecho los críticos dicen, pues para que lo tengamos presente, que eso hoy día de pronto se han clasificado, pues se tienen identificadas, ¿cierto? Están registradas y todo el asunto, pero en cuanto a lo que habla allí de la protección no ayudan a nadie. Tanto así que cuando nosotros estábamos en plena pandemia, ustedes pueden revisar allí las cifras del mes de abril, mayo, hablo del 2020 y así sucesivamente, siguiendo con los siguientes meses. Y el asunto es que pues había un buen número de estas empresas que lamentablemente tuvieron que cerrar, ¿sí? Porque es que eso es como cuando usted trabaja, ya se independizó de la casa y entonces como usted está, digamos, ahí recién, ¿cierto? Como iniciando su proceso, pues por lo regular usted empezó a trabajar, va a devengar un salario y con ese salario usted paga su alimentación, transporte, servicios según corresponda, vivienda si es del caso. ¿Y qué pasa si llega un mes y usted no recibió un solo peso? Ya sea porque hubo un atraso en el pago de la nómina. Entonces seguramente ya usted empieza a ver, como se dice coloquialmente, las verdes y las maduras, es decir, ya empieza a tener una situación ya compleja, ¿cierto?
¿Y qué pasa si termina ese mes, no recibió nada y llegó el otro mes? Entonces, fíjense que, claro, cuando ya así como le sucede a las personas, a un buen número de personas, pues le sucede a muchas empresas igual, porque un mes donde no hubo ventas, un mes donde no hubo ningún tipo de entrada, pues ya se torna crítico. Y entonces, pero sí hay que responderle a los trabajadores de alguna u otra manera. Entonces, eso es realmente algo muy crítico. Y entonces es, digamos, lo que uno puede encontrar acá. Bueno, entonces, mire que aquí pues se está diciendo pues hay muchas de las empresas que han existido sin ninguna clase de registro, eso es un hecho cierto. Eh, y pues allí dice que hay un pequeño número de las que están registradas y que cumplen pues con los requerimientos legales dentro de lo que pues pudimos ver allí en esa clasificación. Pero entonces, miren que aquí está el asunto que, digamos, nos puede interesar, ¿sí? Muy bien, aquí hay una clasificación que tiene que ver, por ejemplo, con el número de empleados, ¿sí? Que es lo que yo les decía, pues que ha sido lo típico. Entonces, una microempresa tiene hasta 10 empleados, ¿sí? Cuando es de hasta 10 o menos, se considera una micro. Sus activos se consideran alrededor de menos de los 501 salario mínimo legal vigente. Y ahí habla que el rango de activos en pesos bueno, esto es para el año 2003, habla de 166.332.000. Siguiendo, una pequeña empresa se reconoce así cuando tiene entre 11 y 50 empleados, ¿sí? Teniendo activos de 501 a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, ¿ya? Cuando hablamos de la mediana empresa, entonces se reconoce mediana empresa cuando tiene entre 50 y 200 empleados. Y se dice que sus activos pueden estar desde los 5.001 a los 15.000 salarios mínimos legal vigentes. Y una grande empresa, pues ya es cuando tiene más de 200 empleados, que esa sí no hace parte de PYME, ¿sí? Entonces, más de 200 empleados representando en activos más de 15.000 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Aquí para el año 2020, pues como para entrar en contexto y más o menos tener cifras claras, allí compartí que para el año anterior el salario mínimo legal estaba alrededor de 980.657 pesos, representado en 877.803 el salario pues que le llegaba a la persona cada mes, más lo que tiene que ver pues con el auxilio de transporte de 102.854 pesos. Entonces allí ya con ese valor ustedes ya pueden pues hacer las cuentas respectivas. Hoy día pues sumando el salario con el auxilio de transporte pues ya se dice que está por encima del millón, ¿no? Pues ya tendría que actualizar estas cifras, pero entonces esa es digamos pues como la situación que se da allí. Pero sucede que en el año 2019 se expide un decreto 957 o 957, ¿sí? Y como expone allí, mediante el cual se establece una nueva clasificación del tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias. Entonces, como estamos hablando de las PYME, miren ustedes que tenemos pues para micro, pequeña y mediana, haciendo una clasificación desde el punto de vista de lo que si es una empresa de manufactura, si es una empresa de servicios, si es una empresa comercial. Esa clasificación, pues eso nace pues desde el Ministerio del Comercio, ¿sí? Entonces, una micro, en lo que tiene ya que ver con sus ingresos, ya se habla de hasta 811 millones, ¿sí? De la de servicios hasta 1.131 y de comercio hasta 1.535, ¿sí?
solamente desde el punto de vista de los ingresos. ¿Ya? Se da esa pues clasificación. Obvio, pues no todas podrán llegar a ese monto, entonces por eso dice hasta. Entonces ese hasta puede ser que le genera utilidades de 10 millones, 5 millones, 20, ¿cierto? Pero cuando ya por lo menos no se pase para manufactura de 811, ni para servicios de 1131, ni para comercio de 1535, entonces uno ya encuentra que esa se clasifica como micro. Lo interesante es que no se tiene en cuenta el número de empleados en esta nueva clasificación, ¿sí? Entonces esa es una situación pues como importante para poder tener en este caso pues en cuenta. Muy bien, ahora hablamos nosotros de la pequeña empresa. La pequeña ya se supone que es porque ha logrado superar los 801 millones cuando se trata pues de manufactura, o logró superar los 1131 cuando se trata de una empresa de servicios, o logró superar los 1535 cuando se trata de una empresa de comercio. Entonces el rango que se establece para ser pequeña empresa en manufactura, servicios y comercio es que en manufactura se considera desde 811 hasta 7.027 millones. En servicios, desde 1.131 hasta 4.523 millones. Y en comercio, desde 1.535 hasta 14.781 millones. Cuando ya pasamos a la mediana empresa, para esta clasificación de las que son de manufactura, servicios, comercio, entonces la mediana empresa, ya encontramos nosotros que se habla desde los 7.027 hasta 59.527 millones, lo cual significa que cuando ya supera los 59.527 millones ya deja de ser ni pyme, ya se convierte en una grande empresa, una empresa grande, ¿cierto? Reconocida pues así de esta manera. Entonces son los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues como importantes para tener presentes. En el caso de servicios, entonces se tiene la situación de que se habla de que está en el rango de 4.523 hasta 16.558 millones, imagínense ustedes. Y cuando se habla de comercio, entonces estamos hablando de 14.781 hasta 74.066 millones. ¿Sí lo ven? Entonces ese es un aspecto que desde luego es, digamos, relevante, que es, digamos, importante para tener en cuenta. Y ahí dice que al final, pues como para entender más las cifras, dice cifras de ingresos por actividades ordinarias anuales en millones de pesos colombianos para el año 2019, cuando fue expedido pues dicho decreto. Es algo pues muy reciente. Entonces, mire pues, esta nueva clasificación que está, digamos, en vigencia pues desde ese momento, y pues las consideraciones y todo lo que uno puede de alguna u otra manera pues manifestar para tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa es, digamos, pues como los aspectos que desde luego vienen siendo, que podemos decir nosotros, relevantes, vienen siendo pues importantes por todas las situaciones pues que están allí, y que de alguna u otra manera pues tienen relevancia con todo lo que finalmente pues se hace y todo el asunto. Entonces, sucede que aquí hay algunos porcentajes. Estos porcentajes, bueno, no, ahí tengo la fuente, pero es una fuente de cámaras. Entonces, el asunto es que, miren ustedes que del 100%, que uno puede decir, entonces existen en Colombia alrededor de 81.2% de empresas que son microempresas. Las que se reconocen como pequeñas empresas son del orden del 7.5%. Las que se reconocen como medianas empresas son del orden del 1.5%. Y las que se reconocen ya en este caso como grandes empresas, las grandes son 1.1%, no son muchas, es apenas natural.
Las que no se reportan, que era lo que leíamos nosotros, pues que aparecen muchas que están allí como que tanto es cierto, no están reconocidas ni nada, puede ser más o menos del orden del 8.7%, ¿sí? Para uno ya entonces lograr magnificar las cifras, entonces ya sería interesante tener un número de cuántas empresas aproximadamente hay en el país, pero lo que pasa es que pues tendrían que ser cifras muy recientes porque se supone que muchas empresas el año pasado cerraron una cantidad realmente considerable, ¿cierto? Entonces miren que ahí ya uno logra magnificar lo que yo les estoy diciendo a ustedes, la relevancia, la importancia que tiene para nosotros las pequeñas y medianas empresas. Y me parece muy interesante y que seguramente es algo que ustedes más adelante van a retomar en alguna de las asignaturas que van a estudiar esta clasificación, ¿sí? Reciente, para que tengan en cuenta, decreto 957 del año 2019, por el cual se expidió que allí se establece pues una nueva clasificación del tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por actividades ordinarias. Ahí está. Entonces, ya nosotros estamos pues en este tema de las empresas, de empezar pues como a reconocerlas, cuáles son los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes. Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros la próxima semana vamos a cerrar el consolidado número 1. Entonces, como les dije en su momento, ya cuando tenga todas las notas de los trabajos que me van a entregar y más, yo se las comparto, incluso para poder revisar pues si hay algún pendiente, cosas así pues que a veces se pueden dar. Entonces, el asunto es el siguiente. La idea en 8 días es que de manera individual vamos a hacer una actividad que es como si estuviéramos hablando de un examen. Estoy mirando a ver cómo logro pues hacer el diseño para que desde luego al finalizar la sesión de pronto yo les pueda dar unos minutos de espera allí, 10 minutos más para que ustedes pues ya suban esa información allí a la plataforma en el Moodle y entonces ya con eso pues ya poder hacer el registro pues de las diferentes notas y demás. Pero entonces, una recomendación que les hago es que pues repasen, como yo les comparto a ustedes toda la información, esta estaría pendiente de subir que todavía no la he subido, repasen por favor todo lo que les he dicho hasta el momento, tengan en cuenta pues todos esos aspectos y vamos a ver cómo Profesor, logro hacer dicho cuestionario pues para que cerremos este consolidado en la próxima semana. Escucho, una consultica. Es que dígame. el otro taller que se entrega hasta el lunes, yo no entiendo bien el taller. Entonces estaba esperando que tocara esta clase para si tú me puedes hacer el favor de explicarlo. ¿Qué no entiende para darle la explicación? Estamos hablando del taller número ¿qué? Empecemos por ahí. El taller número 3. Sí, creo que es el 3. ¿Y qué parte no entiendes tú? Dime. Él dice Profe, acá, allí, todo en ¿sí? cuanto a eso. O No escuché. ¿Qué pasó? sea, lo que usted quiere es que en base a la información, el video o la consulta que nosotros hagamos, miremos, porque la industria 4.0 es la innovación tecnológica, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer es ver qué afectaciones tiene en cuanto a la administración esa innovación tecnológica, Ya o les estoy voy a mal. decir, ya les voy a decir. Vamos a leerlo, que aquí lo abrí, creo que ya lo están viendo ahí, ¿cierto? Dice, de acuerdo a la información tratada en la clase número 3, o sea, hace 8 días, se solicita que amplíe el conocimiento respecto al tema de la industria 4.0, de tal manera que dentro de la percepción que le queda al documentarse en relación a lo propuesto, comparta cuáles pueden ser las principales etapas que se relacionan directamente con la administración. Todo ello, de acuerdo a su consideración, explique cada una de ellas de manera breve. Luego indico yo allí, en caso de considerarlo oportuno, comparta la fuente de acuerdo a la información que haya consultado para su respuesta. Y allí está el link pues para cerrar el próximo día 1 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, chicos y chicas?
Nosotros alcanzamos a hablar hace 8 días algo sobre la industria 4.0, porque eso ya tiene que ver desde luego pues con nosotros en el tema pues de la administración por obvias razones. Y de todos los videos que uno encuentra, entonces pues les compartí uno pues que por lo menos era muy concreto, no era muy extenso y que me pareció que deja pues grandes aportes e ideas de lo que esto es, porque es algo que ya uno tiene que considerar que llegó para quedarse, ¿listo? Eso ya es un hecho. Entonces, ¿el propósito cuál es? Que con lo que ustedes han ido entendiendo sobre el rol de la administración, es mirar en este nuevo modelo de empresa, bueno, no tanto modelo de empresa, sino en esta nueva etapa que se presenta en el mundo por pues la innovación que se presenta ahí hablábamos nosotros de los datos, de cómo pues la manipulación de estos datos representa pues como un cambio en relación a lo que se veía hasta hace un tiempo determinado. Entonces, el propósito es que ustedes puedan conocer un poquito más lo que es la industria 4.0, pero que digamos cuáles son los factores que ustedes puedan encontrar, que puedan ser relevantes, que aporten, ya sea a la administración, si es que de pronto lo llegan a encontrar así, o que ustedes identifiquen que desde la administración fortalecen esta nueva revolución industrial, ¿sí? O sea, porque puede ser de las dos vías. Puede ser que ustedes digan, no, es que en lo que yo encontré, sucede que la industria 4.0, cuando ya se empieza a conseguir con todo esto que hemos visto y que pues uno alcanzó a compartir, traen algo nuevo a la administración. Recuerden que nosotros decíamos la semana pasada que de todas maneras pues hay muchas cosas que son viejas que se siguen aplicando en el tiempo actual. Entonces de pronto usted identificó que hay ahí un aporte nuevo para el tema de la administración. Entonces, si usted lo logra identificar, la idea es que usted entonces lo explique brevemente, para yo poder entender por qué usted de pronto considera eso. Pero también puede ser que usted no encuentra que hay un aporte, sino que todo lo contrario, que finalmente pues todo lo que se existe dentro de la administración de lo que ellos han logrado pues digamos precisar, pues desde luego sirve para el bien y el fortalecimiento pues de la industria 4.0. El trabajo va en esa vía, entonces es un trabajo muy personal donde finalmente lo que va a ocurrir es que es una percepción de cada quien, por eso yo hablo de la percepción, de acuerdo a su consideración, o sea que lo que para tal compañero es un hecho que él lo puede mostrar y enviármelo así, de pronto para otro compañero no lo es, sino que encuentra otro factor. Y entonces, ¿por qué yo les dejo este trabajo así? Porque sucede que nosotros tenemos que ir creando criterios propios, pero dentro de esos criterios, entonces viene el aspecto que es importante de lograr argumentar, ¿sí? O sea, uno puede estar equivocado, es normal y no le teman a eso, pero de todas maneras, si usted tiene un argumento, usted lo puede seguir defendiendo hasta que encuentra que de pronto otra persona le corrige y usted dice, ve, esta persona tiene razón y sí, lo que yo había considerado no es así por esto, de aquello, pero entonces ya usted va formando un criterio y va aprendiendo a defender las ideas. No sé si ya con eso me hice entender, me lo hacen saber si sí o si no. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, de eso se trata, ¿listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Profe, Y esta gente tienen entonces, el tiempito. Dime, te escucho. profe, Sí. quedarían pendientes las diapositivas de hoy y la de la anterior clase, ¿no? De la anterior creo que la subí o no. Donde hablábamos de... Profe, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho, sí. Sí, No, te pues profe, no escuché. estamos. No, no ¿No la están todavía? Ah, bueno, entonces yo me pongo al día con ustedes, claro que sí. Creí que ya la había subido. No, sí, entonces las subo y subo ya estas para que ustedes las puedan tener este fin de semana. Listo, ¿Listo? profe. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos y chicas, entonces permítanme, yo voy cerrando acá. A mí me gusta siempre tomar pues como el pantallazo, ya les había dicho de ustedes, es una costumbre que tengo desde que iniciamos en este proceso de ver las clases así.
Y aquí estoy ya descargando la lista de asistencia. Entonces, listo, les agradezco pues mucho la atención. Yo subo todo el material pendiente para que hagan lo que les dije pues antes de volverlo a leer. Quedo ya pendiente de subir este video. Recuerden que yo lo estoy subiendo a mi canal de YouTube que está bajo mi propio nombre, para que ahí puedan repasar pues temas, aprovechando que como estas clases no son muy extensas, entonces les queda fácil seguro hasta en una misma noche, una misma tarde, poder escuchar todo el material. Así que listo, se me cuida, muchas gracias por la atención y nos vemos Dios mediante en 8 días. Hasta luego, profesor. Bueno, Gracias, profe. Hasta feliz luego. mañana. Muy Que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, se me cuidan.